hablar de proa, por supuesto, porque ustedes saben, la RAM, la resistencia antimicrobiana, es un problema ya latente en nuestro país. En nuestro país se expiden los medicamentos, muchas veces los antibióticos, ¿no es cierto?, sin receta médica, y en ese sentido el uso indiscriminado de antibióticos para tratar infecciones, el no terminar las terapias completas de uso de antibióticos. Luego hablar también del uso indiscriminado de antibióticos en la industria ganadera, y después también hablar de las resistencias a nivel ambiente, pues nos hace ser llamados a todas y todos a tomar medidas urgentes y conjuntas para poder combatir la resistencia a los antimicrobianos. Y por supuesto, cuando tenemos un programa de optimización de uso de los antimicrobianos, pues fortalece estas acciones, y agradecer al doctor Ortega, que en primera instancia hizo contacto con el Ministerio de Salud Pública por liderar esta iniciativa, y desearles a todos que esta jornada y las siguientes jornadas sean fructíferas y podamos implementar e ir hablando ya de una red nacional de PROA en nuestros establecimientos de salud. Entonces, sin más que decir, agradecer nuevamente a todas las y los profesionales que están aquí, que creen en esta iniciativa, en este EcoPro Ecuador, y pues continuamos adelante en la lucha contra la resistencia antimicrobiana y en poder establecer esta importante red, y que esta iniciativa, esperamos, se sostenga en el tiempo para cuidar la salud de las y los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias, Magíster Andrés Carrasco, representante del Ministerio de Salud Pública. También nos acompañan por parte del Hospital General Riobamba, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Diego Erazo, director médico, quien... Doctor, su micrófono Está está. muteado, Víctor. Está Ok, silenciado. muchas gracias. Gracias, doctor Andrés Carrasco, por esas palabras. Sin duda, son importantes para motivar a que las diferentes unidades operativas a nivel nacional formen parte de este proyecto y, por supuesto, llegar a una consecución de la cual, pues, todos formemos parte en la lucha de la resistencia antimicrobiana. Queremos también dar brevemente el paso al doctor Diego Erazo. Él es director médico del Hospital General Riobamba, quien lidera justamente este equipo multidisciplinario que ha hecho posible esta propuesta de EcoProa Ecuador, y que ahora, gracias o de la mano del Ministerio de Salud Pública y de la Red Pública Integral de Salud, pues es una realidad en todos los establecimientos. Doctor Diego Erazo tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Héctor. Es un honor, pues, realmente presentar a este equipo PROA del Hospital IES Riobamba, quien ha venido ejecutando durante todo este tiempo con gran responsabilidad el programa en sí. Quiero primeramente felicitar a todos quienes están inscritos en este temario de capacitaciones que vendrán posteriormente, sí, en meses venideros, con los diferentes integrantes justamente de este equipo multidisciplinario, porque no es una sola persona, como ya lo decían anteriormente, sino es un equipo multidisciplinario el que permite justamente el uso racional de antibióticos, que es justamente lo que queremos tener. Hoy por hoy, pues, una vez más felicito al hospital porque se hizo acreedor al premio Reimer Internacional, que solamente se lo logra con esfuerzo, con tenacidad y con compromiso con la institución, como lo ha venido haciendo justamente este equipo de profesionales, que lo que han hecho es justamente sacrificar muchas horas, no solamente institucionales, sino de su hogar, para que esto se lleve adelante. Yo me siento orgulloso de tener estos profesionales dentro de mi institución, porque sencillamente pues me han ayudado a que de a poco empecemos a concientizar a todos aquellos médicos que aún quieren hacer un uso irracional de los medicamentos, justamente tratando de que esto conlleve a que a nivel país y a nivel del mundo
tengamos enfermedades resistentes a diferentes antibióticos, producto justamente del uso irracional. Además, quiero hacer notar de que con gran esmero han venido justamente siendo calificados de positivas todas las acciones que han venido realizando a nivel y en favor justamente del programa en sí. Me parece perfecto y felicito una vez más al Ministerio de Salud Pública que a través de los profesionales que hicieron eco para que esto no solamente se quede casa dentro del Hospital IES Riobamba, sino que sencillamente sea compartido, porque así debe ser justamente la medicina. Compartir con todos aquellos que manejan entes, pacientes, y darse cuenta que detrás de esa persona existe una familia y que esos profesionales que van a manejar a este paciente pues tienen que estar capacitados y entrenados justamente para hacerlo con esa altura. No es fácil tener que entrar y tener que justamente manejar un programa PROA. Y ya les van a comentar, las experiencias que a veces tenemos dentro de la institución y a veces la resistencia que existe por algunos profesionales injustificadamente. De a poco hemos ido tratando de tomar estrategias para que todos se sumen justamente con el pensamiento lógico y no con el pensamiento irracional que a veces utilizamos en el momento de prescribir un antibiótico. Muchas gracias y agradezco, doctor Héctor, por esta oportunidad de presentar al equipo PROA del IES Riobamba. Muchas gracias. Gracias, doctor Erazo, por sus palabras. Y finalmente, para terminar esta etapa de presentación, si nos acompaña, por favor, María Fernanda Maldonado, en representación de Proyecto ECO. María Fernanda tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Ortega. Es un placer acompañarles esta noche. Reciban una sincera felicitación por el lanzamiento de este programa. Este es un logro que refleja el esfuerzo, la dedicación y la planificación que todo el equipo ha llevado adelante. A nombre del equipo de ECO para América Latina, quiero agradecerles por todo el trabajo realizado, por todo el equipo, por su compromiso con esta iniciativa. También por el esfuerzo que han hecho y han puesto para que todos los hospitales públicos del Ecuador tengan la oportunidad de participar en estas sesiones. Les deseamos mucho éxito en esta etapa. Estamos seguros de que el programa tendrá un impacto muy positivo y cuenten con nuestro continuo apoyo en este camino, y gracias por ser parte del movimiento ECO en Ecuador. Muchas gracias. Gracias, Marifer, por tus palabras. Sin duda, nada de esto sería posible sin el acompañamiento y ese apoyo por parte de Proyecto ECO. Bien, una vez realizada esta breve presentación, pues vamos a proceder con algunas generalidades dentro de este proyecto. Es necesario que todos los participantes cumplamos algunas reglas, algunas recomendaciones que son necesarias y que ustedes obviamente están visualizando en esta diapositiva. Si bien es cierto, hemos ya en días anteriores, en semanas anteriores, hemos tenido algunas sesiones de inducción, específicamente 3 sesiones de inducción, con una gran cantidad de participantes, pues no está por demás recordarles algunos aspectos. Por favor, siempre mantener en lo posible las cámaras prendidas, respetar los tiempos asignados. Esta sesión de telementoría tiene una duración de 90 minutos con tiempos ya establecidos. Debemos participar activamente, siempre, por favor, levantando la mano. Existe un equipo de logística que se encargará de darles paso, o ya sea contestando sus preguntas en el chat de Zoom, o en su defecto podrán darles paso para que activen el micrófono. En todo momento ustedes pueden hacer preguntas en el chat y obviamente habrá el apoyo por parte de nuestros delegados técnicos.
al final de la sesión habrá una opinión de encuentro, una encuesta, perdón, de satisfacción, la cual les pedimos encarecidamente que nos ayuden llenando. Y por supuesto, recuerden que como parte de medir el impacto que tiene el proyecto EcoProa Ecuador a lo largo de estos 12 meses, es necesario que en primer momento, como hemos conversado, llenemos, ¿sí?, la encuesta de autoevaluación de la herramienta o de la plataforma de ProAnet. Ya más adelante iremos teniendo algunos aspectos o profundizando algunos detalles. Recuerden que es necesario esta autoevaluación al inicio del programa y al final habrá también una evaluación para medir el impacto de este programa. La siguiente, por favor. Bien, tenemos algunos aspectos que comentarles. ¿Cómo vamos a desarrollar esta sesión de telementoría? Es necesario hacer una breve presentación de los integrantes del proyecto EcoProa Ecuador. Este es un equipo multidisciplinario que está pues compartiendo con ustedes experiencias y una serie de conocimientos de tal manera que podamos cumplir con uno de los objetivos del proyecto, que es democratizar el conocimiento. Todos enseñamos y todos aprendemos. Quiero presentarles a la doctora Sandra Gómez. La doctora Sandra Gómez es la responsable de calidad de la unidad operativa del Hospital General Riobamba y pues que nos va a estar también acompañando en estas sesiones. Quiero también presentarles a la bioquímica farmacéutica Mónica Moreno. Ella es la delegada técnica que se encarga de la parte de microbiología. También a la bioquímica farmacéutica Tatiana Freire, perdón, quien es la responsable de farmacia de nuestra unidad operativa. Quiero también darle la bienvenida a la licenciada Elisa Curay. Ella es enfermera que conjuntamente en el área de calidad nos apoya dentro de este proyecto. Quiero también presentar a la señorita Natalia Tubón, quien está detrás de todo lo que es la logística de la plataforma y el manejo de los enlaces. También hacer una presentación a la licenciada María Elena Rivera. Ella es la responsable del programa de control de infecciones. ¿Sí? A nuestros delegados técnicos PROA, el doctor Benjamín Pérez, el doctor Milton Cárdenas, que hacen parte también importante, a nuestra enfermera de profilaxis antibiótica en cirugía, quien desde el quirófano pues anda supervisando y monitorizando que los tiempos de profilaxis se vayan cumpliendo. Si ustedes se pueden dar cuenta en este contexto, es un trabajo multidisciplinario el que está formando parte. Y por supuesto, a nuestro distinguido staff de expertos que a lo largo de estos 12 meses nos irán compartiendo sus experiencias. Ya en su momento, pues les iremos presentando a cada uno de ellos, liderados o a la cabeza del doctor Rodolfo Quirós, quien es el coordinador general de la plataforma de ProAnet, que ya algunos tienen pues han tenido ese primer acercamiento con la herramienta y que pretendemos pues se convierta en una herramienta de uso nacional para los equipos PROA, para el apoyo de los equipos PROA, y que de esta manera todos podamos construir este ecosistema, esta comunidad de equipos y poder pues aprovechar al máximo las diferentes herramientas. Quiero agradecerles a Rodolfo y a todo su equipo. Aquí está Eugenia, está Javier y están todos nuestros mentores, como decimos nosotros. Realmente ellos, a través de sus proyectos, así han sido la inspiración para que nazca EcoProa Ecuador. Así es que ellos a nivel de Latinoamérica
nosotros a nivel país y después, obviamente, formar parte de esta comunidad a nivel de Latinoamérica también, porque debemos sumarnos no solamente como país, sino ser parte también de las estrategias a nivel del mundo. Entonces, bienvenidos a todos y gracias por ese apoyo constante. Vamos a trabajar a lo largo de estas sesiones de telementoría bajo una metodología. Quienes ya revisaron la plantilla o el formato específico que vamos a manejar van a ser casos, pero no casos clínicos, sino serán casos bajo ciertos parámetros que son necesarios para ir desarrollando las diferentes problemáticas que como equipos PROA podemos tener en las unidades. Recordemos que, si bien es cierto, estas reuniones hablan de antibióticos, estas reuniones hablan de uso, de prescripción de bacterias multidrogoresistentes, pero la metodología está desarrollada para, a través de una problemática en general, poder a través de objetivos, de estrategias, de indicadores, ir desarrollando esta problemática hasta su consecución o hasta su resolución. Lo que no se mide simplemente no se puede demostrar o evaluar con el tiempo. Y eso es lo que este proyecto EcoProa Ecuador, necesita en primera instancia, y es que pongamos o cimentemos esas bases de cómo vamos todos a hablar el mismo lenguaje. Y justamente nace por eso, EcoProa nace porque ve esa necesidad en los diferentes equipos PROA de todo el país. Es decir, si bien es cierto, hablar de PROA en el país no es nuevo, ¿sí? Muchos ya tendrán 5 años, 10 años, 15 años, ¿sí? Pero realmente no ha habido esa articulación y ese trabajo en conjunto, ¿sí? Es decir, tenemos equipos PROA de una zona realizando actividades, obviamente a medida de sus posibilidades. Por acá tenemos otro hospital trabajando bajo otra metodología. Sí, es decir, debemos ponernos de acuerdo todos, homogeneizar las herramientas para todos poder hablar el mismo lenguaje y, por supuesto, irnos hasta cierto punto midiendo, comparando a lo largo de la consecución de estos 12 meses. Entonces, esas brechas, esas fisuras, ese distanciamiento, esa individualidad hasta cierto punto, se pretende dejar esos cimientos sólidos que permitan ya todos integrarnos como una comunidad nacional hablando de PROA. Y justamente ese es el objetivo de EcoProa Ecuador, fortalecernos todos como equipos. Aquí no hay instituciones individuales, aquí no hay IES por un lado, Ministerio de Salud Pública por otro, Fuerzas Armadas por no. Aquí todos debemos formar un solo equipo, un solo cuerpo, si queremos realmente hacerle frente a la resistencia antimicrobiana. Solos no podemos. Si algo nos ha enseñado el trabajar en PROA es que debemos hacerlo en equipo. Y como equipo hablo de profesionales en las diferentes ramas. Yo, como siempre lo menciono, yo puedo tener en mi hospital el mejor infectólogo del mundo, pero si ese infectólogo no sabe trabajar en equipo, entonces no funciona. Yo puedo tener al mejor microbiólogo en mi hospital, que si no sabe trabajar en equipo, no funciona. Debemos todos sumar esfuerzos para, obviamente, esas intervenciones tengan el impacto deseado. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces algunos breves datos de lo que ya hemos conversado. La siguiente. Bien, quiero comentarles que para esta primera corte del proyecto EcoProa Ecuador tenemos más de 36 unidades operativas. ¿Sí? Se siguen sumando nuevas inscripciones. Seguramente ya para la segunda sesión tendremos muchas otras unidades. Al momento tenemos 130 participantes. Tenemos paralelo a esto un grupo que supera los 250, es decir que están todavía de pronto teniendo algún tipo de dificultad en el ingreso.
¿sí? Como suele pasar en cualquier inicio de un programa, pero seguramente para nuestra segunda sesión vamos a tener más participantes y más, obviamente, unidades operativas, ¿no? Hemos contabilizado y al menos están unas 50 unidades operativas, tanto públicas como privadas. La siguiente. Bien, vamos a dar inicio entonces en este proceso. Les cuento cómo se va a realizar. A lo largo de estos próximos minutos vamos a dar paso a tres equipos PROA, tres unidades operativas del país, quienes van a compartirnos la problemática que obviamente una de los problemas, porque sabemos que como prueba pueden haber muchos, pero uno de los problemas de sus PROA, de sus equipos PROA, y lo vamos a ir desarrollando bajo esta metodología de plantearnos el camino y plantearnos esas estrategias para poder llegar a solventar esa problemática y sobre todo trazarnos indicadores que nos permitan medir lo que hacemos. Lo que no se mide no se evalúa. Así es que queremos dar la bienvenida a el equipo PROA del Hospital Provincial General Docente de Riobamba del Ministerio de Salud Pública. Por favor, recordarles que tienen un tiempo de 10 minutos para poder realizar su presentación y posteriormente daremos un espacio de máximo 5 minutos para algún tipo de pregunta, sugerencia o comentario. Hospital Provincial General Docente de Riobamba tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Saludos con todos. Un gusto poder compartir estas clases y poder aprender de su experiencia. En el caso de nosotros, la discusión del caso y el objetivo es fortalecer la capacidad técnica y operativa del equipo PROA de nuestro hospital, el Hospital Provincial General Docente de Riobamba, con el problema a resolver es la ausencia de competencias básicas en optimización de antimicrobianos entre los profesionales del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial General Docente de Riobamba, lo que impide la implementación de estrategias de uso racional de antibióticos y la medición de indicadores de prescripción. La siguiente, por favor. ¿Por qué elegimos este problema? No tenemos guías institucionales de tratamiento antimicrobiano, no se realizan mediciones de consumo de antibióticos como la dosis diaria definida, ni los días de terapia, ni tampoco realizamos auditorías en la prescripción de antibióticos. El uso inadecuado de antibióticos provoca un sobrediagnóstico, lo cual aumenta una estancia prolongada, aumenta eventos adversos y también aumenta una mortalidad que puede ser evitable. Aproximadamente el 30% de los profesionales del servicio de UCI desconocen los principios básicos de un PROA. Para esto realizamos un pretest, de ahí sacamos este dato. La siguiente, por favor. Y para calificar en forma semiobjetiva los siguientes datos. ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia del problema? Tenemos una ocurrencia alta, el 100% de las prescripciones antimicrobianas se realizan sin guía institucional de referencia y sin supervisión de un equipo PROA. El impacto en la atención de los pacientes es alta. El hospital atiende un promedio de 139.474 pacientes atendidos en el año 2025, sin datos de consumo de antimicrobianos ni vigilancia de resistencia local, y el impacto en la generación de resistencia antimicrobiana es incierto, pero potencialmente alto también. La siguiente, por favor. Así como también la preparación de la institución. Tenemos una mala preparación, no hay tiempo protegido asignado a todos los miembros del equipo PROA y no hay herramientas de medición del consumo de los antimicrobianos. La siguiente, por favor. Nuestros objetivos propuestos, el objetivo general es establecer las bases estructurales y de competencias técnicas para el fortalecimiento del programa de optimización de antimicrobianos en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba, logrando el posicionamiento del equipo, la capacitación del personal del servicio de UCI y la ejecución de una primera evaluación diagnóstica del uso de antimicrobianos en dicho servicio en un plazo no mayor a 6 meses. Dentro de los objetivos específicos, tenemos obtener la asignación formal de tiempo protegido en la jornada laboral para los miembros del núcleo operativo PROA, en mi caso médico internista, farmacéutico clínico y microbiólogo.
2, diseñar e implementar un programa de capacitación estructurado, fundamentos PROA y el uso racional de antimicrobianos, dirigido al equipo núcleo y a los prescriptores, principalmente en este caso el servicio de UCI, logrando una participación mayor mayor o igual al 80% de los profesionales convocados. Siguiente, por favor. El tercero es realizar un levantamiento de la línea de base en el servicio de UCI a través de una auditoría retrospectiva. Hemos planteado 30 historias clínicas del año 2025, evaluando los indicadores de adecuación de la terapia antimicrobiana, el consumo institucional en un plazo de 4 meses. Y cuarto, alcanzar una ganancia de conocimiento mayor o igual al 80% luego de la capacitación en los profesionales capacitados sobre principios de uso racional de antimicrobianos. Como quinto objetivo, generar el primer informe diagnóstico institucional sobre el uso de antimicrobianos del servicio de UCI mediante un indicador de consumo, en este el DDD, la dosis diaria definida, y un dato de adecuación de la prescripción. Y 6, presentar resultados del diagnóstico y la propuesta de intervención PROA a las autoridades del hospital como hoja de ruta para la fase de implementación del programa. ¿Qué estrategias hemos pensado implementar para resolverlo? Primero, con la capacitación al equipo Núcleo PROA mediante el proyecto EcoPROA, Ecuador y los recursos de la OPS y de la OMS. Capacitación al personal del servicio de UCI en módulos cortos y prácticos centrados en el uso racional de antimicrobianos, así como la aplicación de pretest y posttest validados. Difusión de material gráfico y protocolos de bolsillo sobre principios de prescripción antimicrobiana distribuidos al 100% del personal de terapia intensiva. La realización de una auditoría retrospectiva de las historias clínicas en el servicio de UCI y la construcción del tablero de indicadores PROA institucional. Dentro de los indicadores seleccionados para evaluar el cumplimiento del objetivo, lo hemos estructurado según el esquema estructura, proceso y resultado y de impacto. En los de estructura, el compromiso institucional documentado por el tiempo protegido para cada uno de los profesionales. En los de proceso, la adherencia a la capacitación, enfocados en alcanzar mayor 80% de la participación de los profesionales convocados a las capacitaciones. Otro de proceso, brindar material educativo a los profesionales del servicio de UCI en el 100%, ese es nuestro objetivo. Así como también otro de proceso, la evaluación diagnóstica mediante la auditoría de historias clínicas del servicio de terapia intensiva que hemos planteado 30 historias clínicas del año 2025. Dentro de los de resultado, la ganancia en el conocimiento, que esperamos de alcanzar más del 80% en el post-test, luego de las capacitaciones, en las capacitaciones del personal de UCI. Otro de resultado, el informe diagnóstico del uso de antimicrobianos generados en el servicio de terapia intensiva, mediante los números de informes presentados y el número de informes programados que esperamos alcanzar el 100%. Y al finalizar, para medir este impacto, el medidor de impacto, los resultados y la hoja de ruta que brindaremos a las autoridades al cabo de 6 meses de terminado este proyecto. Siguiente, por favor. El resultado que esperamos alcanzar: al finalizar los 6 meses, el hospital cuenta con un equipo PROA formalmente posicionado con competencias técnicas básicas demostradas y con un primer diagnóstico del uso de antimicrobianos en el servicio de terapia intensiva que permita diseñar la primera intervención clínica en el PROA, que esto será una segunda fase. Factores claves del éxito: dependemos del compromiso oficial de la dirección del hospital con la asignación del tiempo y los recursos necesarios, un liderazgo clínico multidisciplinario y una estructura de gobernanza clara. Factores que pueden claves en el fracaso: que no se logre posicionar al equipo ni obtener el apoyo institucional de manera formal. Y dentro de la identificación de barreras y facilitadores, hemos identificado barreras como la ausencia del tiempo protegido para los miembros del equipo PROA, mínimo de 2 horas diarias para el personal clínico, de microbiología y de farmacia, que mantienen funciones a tiempo completo en otras actividades. La falta de experiencia previa en metodología de auditoría de prescripción antimicrobiana, la rotación del personal, tanto médicos internos rotativos, residentes y enfermeras, que dificulta la continuidad y la capacitación de cada una de estas áreas. Los facilitadores, la participación activa en el proyecto EcoProa del Ecuador como fuente de mentoría continua
la existencia de profesionales motivados que han identificado la necesidad del PROA y potencial articulación con el Hospital General IES Riobamba, dado la cercanía, para intercambio de experiencias locales. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Gracias, equipo PROA del Hospital General Docente de Riobamba, por ponernos en contexto de una de las principales problemáticas. Entendemos que como equipo ustedes están empezando con esta consolidación de su equipo. Y claro, ven uno de los problemas y es claramente, como lo han mencionado, esa falta de capacitación en términos de lo que es un PROA y, por supuesto, lo que implica o las diferentes estrategias que como PROA se están desarrollando. No sé si existe alguna pregunta o comentario. Por favor, sus preguntas pueden escribirlas, pueden levantar la mano. Nuestros expertos también están conectados. Si existe, pues, en este punto alguna algo que comentar, que sugerir, bienvenidos. Le damos la palabra, por favor, a Mercedes Mario Reynoso. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Buenas noches. Me gustaría saber la capacidad que tiene el hospital, cuántas camas tienen y si tienen infectólogo. Yo creo que de ahí deberíamos partir para establecer un PROA y qué tipo de, si es un básico, intermedio o avanzado, ¿no? Y de acuerdo a eso enfocarse también. Nuestro Gracias. hospital tiene 220 camas, no contamos con médico infectólogo. Ok. Doctor Rodolfo Quiroz está levantando la mano, tiene la palabra. Muchas gracias, excelente la presentación. Me parece que están recorriendo un camino interesante. Yo quería hacerles dos comentarios básicamente. Después igual lo vamos a ver en la presentación que yo voy a hacer al final con respecto a cómo definir el alcance de un PROA para restringir el alcance y no hacerlo demasiado ambicioso, porque muchas veces eso genera, si no está bien claro, digamos, el alcance, a veces frustraciones o dificultades para medir el impacto. El otro tema importante es hoy en la época de la tecnología, ustedes pueden recurrir a herramientas informáticas que les permitan difundir las guías clínicas sin tener que recurrir a formularios de papel, etcétera, que quedan permanentemente desactualizados cuando ustedes hacen cambio de una guía. Yo ahí las acabo de escribir en el chat una herramienta que se llama ProNet App, que es un aplicativo móvil gratuito que les permite subir sus propias guías de modo tal de que las puedan compartir, que aparte de tener un montón de guías ya escritas y, digamos, validadas, ustedes pueden subir sus propias guías para compartirlas con los médicos de la propia institución. Lo que tienen que hacer es ustedes loguearse, dar de alta el aplicativo en el teléfono e invitar al resto de los profesionales a que también se logueen para poder ellos acceder al vincularse con el hospital a las guías de su propia institución. Hoy este aplicativo móvil lo tienen más de 20.000 usuarios en Latinoamérica, así que es una herramienta en la medida que no se vayan informatizando de fácil acceso que les permite subir sus guías, sus propias guías. No hay ningún otro aplicativo que les permita hacer eso en este momento. Gracias, Rodolfo, por tu valioso comentario. Em, Doctora Sonia Rubí, tiene la palabra. Buenas noches con todos. Mi pregunta es en cuanto a, a la implementación del PROA. Mi duda y o sea, es, ¿le hace el estudio de manera particular aplicándole únicamente a la UCI? ¿O deberíamos trabajar en un PROA institucional donde también el uso de los antibióticos sería en el área de emergencia, en el área de cirugía y en el área de hospitalización de acuerdo a las especialidades que tengan? Esa es mi duda, porque yo le veo en este estudio como que está de una forma específica o como que direccionada únicamente a UCI. Y más que todo es mi duda porque me gustaría también esto implementar en un hospital básico
y sería para todo el hospital básico, o sea, para todo el hospital como institución, o así de forma particular como lo estoy mirando en la presentación para UCI. Esa es mi duda. Muy amable. Gracias, Sonia. No sé si alguno de delegados de equipo o expertos quiere comentar algo. Bueno, yo quisiera mencionar que en nuestro caso elegimos terapia intensiva porque es una área, estamos empezando con el PROA. Nos planteamos en un inicio hacerlo de forma general para todo el hospital, pero el trabajo es arduo, recién vamos empezando, por lo tanto, con la ayuda de los expertos, nos recomendaron que empecemos por un servicio que tenga mayor problemática en el uso de antibióticos y en este caso hemos decidido hacerlo con UCI, ya que según los consumos de antibióticos y los datos de multiresistencia, es el que más problemas presenta a nivel hospitalario. Excelente, Juan Pablo. Efectivamente, aquí tú has mencionado algo que es muy valioso. Rodolfo, recordarán, les decía, debemos ser muy cautos en plantearnos los objetivos y las estrategias. A veces, para volar necesitamos primero aprender a caminar. Y en ese contexto, cuando un equipo PROA está comenzando, cuando se plantea una meta, un objetivo que se va a cumplir a mediano o a largo plazo, puede sonar bonito, puede redactarse y verse muy bonito, pero ya en la práctica eso puede resultar muy frustrante, ¿sí? A la hora de querer ver un cambio. Entonces, muchos de nosotros al inicio teníamos justamente esa visión, lanzarnos a todo el hospital, lanzarnos a todos los servicios, y eso genera en el tiempo un desgaste. Y no solamente, recuerden que estamos escasos de tiempo, estamos escasos de recursos. Entonces, estas intervenciones no tienen por qué ser aceleradas. En el tiempo se pueden ir ampliando, ajustando, de tal manera que si al inicio partes con un servicio, que en base a qué tomas esa iniciativa, en base a dónde está de pronto ese punto más álgido de tu hospital, dónde está el consumo de antimicrobianos más frecuente, dónde está esa infección más frecuente o que dentro de mi perfil epidemiológico de la unidad está considerándose el mayor consumo. Y con eso y el servicio, pues es un buen punto de partida. Ya después vas extendiéndote esas intervenciones ya a otros servicios hasta que finalmente pues lo extiendes a todo el hospital. Perfecto. Gracias, Juan Pablo, por... Tenemos una pregunta en el chat que va relacionado con la pregunta. Paola Maña nos pregunta cómo van a enfocar las auditorías de la historia clínica en UCI, ¿en base a la patología o en base a todo el servicio? Nos lo habíamos planteado a todo el servicio. Le cedemos la palabra a Paola Maña, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar en este programa. Yo soy auditora médica del Hospital del IES de Riobamba y aquí estamos para nosotros retroalimentar nuestra experiencia en la parte del PROA. Nosotros a nivel del hospital iniciamos por servicios específicamente, pero también iniciamos la auditoría de acuerdo a guías prácticas institucionales directas. Tenemos la guía establecida y en base a eso nosotros a esta guía sacamos una lista de verificación, lo transformamos a un porcentaje de cumplimiento de todo en un periodo, puede ser un mes, 2 meses, que nosotros evaluemos y en base a eso tenemos resultados de cuánto se ha cumplido la guía, quién ha incumplido en base a lo que nosotros hemos evidenciado y hemos auditado y con esto se tienen datos que nos permiten tomar decisiones en base al cumplimiento o no de las guías internas para que las autoridades puedan tomar las decisiones correctas de insistir en su cumplimiento o hasta sancionar en casos que puedan ser mayores y que ya causen hasta problemas médico-legales. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, doctora Paola, por su retroalimentación. Bien, vamos a seguir avanzando. Ya posteriormente seguiremos dando paso a nuevas inquietudes. Recuerden que todavía hay un tiempo donde podemos fortalecer esas interrogantes.
En esta primera parte han salido algunos aspectos muy claves de cómo irnos planteando esas problemáticas, de cómo ir planteándonos ese primer problema, ese primer objetivo y esos primeros indicadores. Damos el paso a el equipo PROA del Hospital General de la Tacunga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor Vázquez tiene la palabra. Buenas noches con todos y gracias por permitirnos ingresar a este proyecto, ser parte de él y aprender junto a grandes maestros y gente de la cual necesitamos mucho. Siguiente diapositiva, por favor. En sí, nuestro caso es optimización del uso empírico de carrapenémicos en infecciones del tracto urinario en el servicio de medicina interna del Hospital General del IES. ¿Por qué elegimos medicina interna? Principalmente porque es el servicio con mayor volumen de prescripción de carbapenémicos en pacientes adultos después de la terapia intensiva y la literatura ha demostrado que hasta el 59% de las prescripciones pueden ser inapropiadas. ¿Por qué la infección de vías urinarias? Porque es la indicación más frecuente de carbapenémicos empíricos, simultáneamente la que ofrece mayor margen de desescalamiento, dado que el urocultivo es fácil de obtener y más del 61% de las infecciones documentadas existe una alternativa de menor espectro para gérmenes productores de BLE, sobre todo comunitarios. Siguiente, por favor. Los motivos por los cuales elegimos, porque los carbapenémicos son categoría 1A del Wedge Receiver de la WER. Medicina interna es del servicio con más volumen de prescripción de carbapenémicos fuera de UCI. La ITU es la indicación más frecuente y no existe en mi hospital actualmente un protocolo institucional ni un proceso de auditoría para las prescripciones de carbapenémicos en este servicio, lo que representa una brecha estructural para buscar cerrar en este proyecto. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo calificamos? Tiene una frecuencia alta de ocurrencia. Las ITUS son las patologías infecciosas más frecuentes de medicina interna y una de las principales indicaciones de precisión de carbapenémicos. El impacto en los pacientes es alto porque el uso empírico de carbapenémicos sin cultivo previo o inicial impide un desescalamiento informado y expone a los pacientes a efectos adversos innecesarios, principalmente diarreas por clostridium difícil, la nefrotoxicidad y genera presión selectiva que compromete opciones terapéuticas para todo el servicio. Y la preparación de la institución es regular, se cuenta con un equipo PROA que está participando en este proyecto. Tenemos el apoyo de la dirección, laboratorio de micro con capacidad de urocultivos y antibiogramas a las 48 horas y sin embargo no existen protocolos específicos ni sistemas de alerta de prescripciones de carbapenémicos ni procesos de auditoría. Siguiente, por favor. Es así que el objetivo general es diseñar e implementar una intervención PROA para optimizar el uso empírico de carbapenémicos en pacientes con infección del tracto urinario en el servicio de medicina interna del hospital, mediante la promoción de la obtención sistemática de urocultivos previos del inicio de tratamiento, reevaluación a las 48 a 72 horas y el desescalamiento terapéutico basado en el antibiograma. Siguiente, por favor. En los objetivos específicos los hemos dividido de acuerdo a los indicadores en tres: día de estructura, proceso y de resultado. Los de estructura principalmente los queremos obtener a los 2 meses de iniciado este seguimiento, donde vamos a elaborar y aprobar un protocolo institucional de prescripción y desescalamiento de carbapenémicos en ITU para medicina interna, que incluya criterios de indicación empírica, obligatoriedad de urocultivo previo y algoritmo de desescalamiento a las 48 a 72 horas de acuerdo al antibiograma. Y diseñar una herramienta de auditoría tipo checklist para evaluar cada prescripción de carbapenémicos en pacientes de medicina interna con diagnósticos de ITU. Siguiente, por favor. Con nuestros indicadores de proceso, que los queremos a los 2 a 4 meses, realizar una auditoría retrospectiva de línea de base, donde se van a revisar hasta 50 historias clínicas de pacientes del servicio mencionado que recibieron carbapenémicos con diagnóstico de ITU en los últimos 6 meses, determinando el porcentaje con urocultivo previo al ingreso, porcentaje de desescalamiento documentado a las 48 a 72 horas, duración del promedio de tratamiento de carbapenémicos y el tipo de carbapenémico utilizado y el tiempo del mismo. E iniciar una auditoría prospectiva con retroalimentación directa hacia el equipo
que tiene que ser más del 80% de las nuevas prescripciones de carbapenémicos en pacientes de medicina interna con hito. Siguiente, por favor. En nuestros indicadores de resultado, que los queremos obtener a los 4 a 6 meses, es incrementar el porcentaje de prescripciones de carbapenémico en ITU precedidas de urocultivo a más del 80%, siempre y cuando cumplan los criterios de acuerdo al protocolo, y alcanzar una tasa de desescalamiento terapéutico de más del 50% cuando el antibiograma demuestre una alternativa de menor espectro para disminuir los carbapenémicos. Siguiente, por favor. Dentro de nuestros indicadores de impacto, a partir del sexto mes en adelante, es contribuir a la reducción del consumo de carbapenémicos con las DDD en el servicio de medicina interna sin incremento en la falla terapéutica, readmisión por esta enfermedad y sin aumento de la mortalidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras estrategias incorporadas? En sí es nuestra primera estrategia es de levantamiento de línea de base, que es lo que vamos a hacer post esta presentación con a la auditoría retrospectiva de 50 historias clínicas, en donde vamos a ver pacientes con carbapenémicos más diagnóstico de ITU en los últimos 6 meses. Las variables, urocultivo previo, sí o no, microorganismo aislado, antibiograma, desescalamiento realizado, antibióticos de desescalamiento, tiempo hasta el desescalamiento, duración total de carbapenémicos y el desenlace clínico. Esta auditoría va a generar los datos basales del proyecto y se puede complementar en 2 a 3 semanas. Nuestra estrategia 2 es el protocolo institucional del ITU de carbapenémicos para ITU. Es un documento tipo algoritmo de bolsillo de 1 a 2 páginas, consensuado con el jefe de servicio de medicina interna y aprobado por la dirección y el comité de farmacovigilancia, que establezca cuándo está indicado iniciar carbapenémicos empíricos, ya sea una sepsis urinaria sospechada fundada en un germen BLE en pacientes con factores de riesgo, con un score de Tumbarello alto mayor a 8 o una falla terapéutica documentada a tratamientos previos. Obligatoriedad de urocultivo más democultivos antes de iniciar carbapenémicos si estamos sospechando de sepsis o entró en choque séptico, y la reevaluación obligatoria a las 48 a 72 horas si el urocultivo muestra microorganismos sensibles a alternativas de menor espectro, y desescalar al fármaco que mejor IMC tenga. La estrategia número 3 es una auditoría prospectiva con retroalimentación. El equipo PROA, a través de farmacia, identifica la dispensación del carbapenémico, detecta cada nueva prescripción en medicina interna con este diagnóstico y contacta al prescriptor dentro de las primeras 48 horas para verificar si se tomó el urocultivo, discutir la pertinencia del carbapenémico según el protocolo, recomendar el desescalamiento si el antibiograma lo permite y registrar la respuesta del prescriptor, si acepta, rechaza y el motivo. Esta es la intervención central del proyecto con el mayor nivel de evidencia. Y la estrategia número 4 es una capacitación focalizada al servicio de medicina interna. 2 a 3 sesiones cortas dirigidas especialmente a los médicos tratantes, médicos residentes y médicos de guardia del servicio de medicina interna, donde se va a presentar los datos de línea de base. Esto es lo que encontramos en el servicio, indicaciones apropiadas según las guías internacionales más actualizadas, ya sea la ITSA 2025, y una evidencia de seguridad de desescalamiento in ITU, sin incremento en la mortalidad, estancia ni falla terapéutica, y la socialización del protocolo institucional. La estrategia número 5 es una retroalimentación periódica de los resultados, con una presentación bimestral de datos de consumo de carbapenémicos, la tasa de urocultivo previo, la tasa de desescalamiento y aceptación de recomendaciones del jefe de medicina interna y a la dirección hospitalaria. Siguiente, por favor. Es así que hemos puesto indicadores de estructura, de proceso, de resultado y de impacto. Esto es un resumen de los indicadores que vamos a medir: de estructura, protocolo aprobado, el checklist operativo. Los de proceso son la línea de base completada con las historias clínicas, las prescripciones auditadas por el equipo PROA, urocultivos previos al inicio, la revaluación a las 48 a 72 horas para ver el desescalamiento. Siguiente, por favor. Los indicadores de resultado: el desescalamiento terapéutico, la aceptación de recomendaciones de parte del servicio y de las autoridades,
del equipo PROA, el consumo de carbapenémicos con las DDD y la seguridad clínica tras el desescalamiento. Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestro resultado final esperado? A los 3 meses, que son nuestros hitos iniciales, un equipo PROA con roles definidos para esta intervención, un protocolo institucional aprobado y socializado en medicina interna, una línea de base completada con datos propios del servicio y un inicio de una auditoría prospectiva con retroalimentación. Siguiente, por favor. A los 6 meses, que son nuestros resultados intermedios, más del 80% de las prescripciones de carbapenémicos en ITU deben ser precedidas por urocultivo, una tasa de desescalamiento mayor al 50% y un primer informe de resultados presentado a la dirección médica. Siguiente, por favor. A los 12 meses, que es nuestra proyección, una reducción medible del consumo de carbapenémicos en medicina interna, una evaluación de la seguridad del programa sin incremento en la mortalidad, ni falla terapéutica, ni tasa de reingreso, y una decisión informada sobre la expansión hacia otras patologías que maneja el servicio de medicina interna. Y posteriormente avanzar hacia otros servicios con intervenciones similares. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestros factores claves para el éxito? El compromiso del jefe de servicio de medicina interna como aliado del equipo, que la auditoría prospectiva se realiza de forma consciente y que la retroalimentación sea directa, presencial y respetuosa y que los datos de línea de base se presenten como una oportunidad de mejora, más no como una auditoría punitiva. Siguiente, por favor. Los factores claves de fracaso, que el equipo PROA no logre hacerlo en el tiempo predestinado, que los prescriptores perciban la intervención como una imposición y no como un apoyo, y que no se obtenga el respaldo formal de la dirección. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras primeras barreras? El temor del prescriptor a desescalar en un paciente hospitalizado, el hábito de iniciar carbapenémicos por si acaso sin tomar urocultivos o otros cultivos si son necesarios, la resistencia al cambio de parte de muchos médicos tratantes de medicina interna, sobre todo si alguien ajeno a ellos les sugiere un manejo o un tratamiento, la rotación permanente del personal, principalmente médicos de guardia o de los médicos residentes que no conocen los protocolos del servicio y el tiempo limitado del equipo PROA para realizar la auditoría. Siguiente, por favor. Nuestros facilitadores es la participación en este proyecto con la mentoría continua, más del ejemplo de otros hospitales que nos van a ayudar mucho y nos van a enriquecer para poder avanzar. El urocultivo es un estudio barato, accesible y que está disponible en mi hospital. Es de los insumos que casi no se terminan en mi hospital. Evidencia robusta de seguridad del desescalamiento para infecciones del tracto urinario. Un apoyo de la dirección hospitalaria, que ya lo tenemos hacia el equipo PROA, y un impacto rápidamente demostrable. Siguiente, por favor. Y en sí, este es el caso clínico que hemos planteado de mi hospital. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor Vázquez, gracias al Hospital General de la Tacunga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas para el final. Por favor, vamos a continuar con el Hospital General del Norte de Guayaquil del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Hospital Los Ceibos. Tiene la palabra. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, vamos a ver el caso clínico. Bueno, nosotros elegimos el uso inapropiado de antibióticos de amplio espectro en neumonía adquirida en la comunidad no grave, o sea, criterios de gravedad, en el servicio de medicina interna del Hospital IES Los Ceibos. Sí, este problema pues se centra en que no hay una estratificación sistemática de gravedad, la aplicación pues de estas escalas, la curve o el índice de severidad de neumonía sin reevaluación terapéutica a las 48-72 horas y sin desescalamiento oportuno. Esto incrementa el riesgo de resistencia antimicrobiana, eventos adversos y factores de riesgo para adquirir infecciones por clostridioides difíciles. Si evaluamos pues el impacto, pues podemos ver que esto se presenta en una frecuencia alta, ¿sí? Alta en este servicio. El impacto en los pacientes también, como mencioné, aumenta pues la resistencia antimicrobiana, incremento de costos y posible prolongación de la estancia hospitalaria al usar estos antibióticos de amplio espectro. La preparación de la institución
es buena porque la institución sí cuenta con un equipo PROAC, contamos con microbiólogo, infectólogo, aparte de farmacia, epidemiología, medicina interna, pediatría. Entonces tenemos un equipo pues conformado, si bien es cierto hay que fortalecer ciertas partes, pero pues esto es una fortaleza pues para poder implementar estas estrategias que voy a mostrar. Siguiente. Bien, los objetivos, pues al analizar, pues no contamos con un protocolo institucional de manejo de antibióticos para neumonía adquirido en la comunidad basado en las guías de la Sociedad de Infectología o la Sociedad de Torácica Americana y en la estratificación de la gravedad mediante las escalas CURV o la gravedad de la neumonía. Esto con el fin de optimizar la prescripción inicial y reducir el uso innecesario de los antibióticos en estas neumonías no graves. El otro objetivo va a ser fortalecer el uso racional de antibióticos en pacientes hospitalizados en medicina interna mediante auditorías clínicas. Contamos con el apoyo del servicio de auditoría médica, que pues esto va a ayudar mucho en la retroalimentación, tanto al personal como al prescriptor como tal, con un equipo, en este caso multidisciplinario, infectología, microbiología y la parte epidemiológica, revaluando la terapéutica en 48 a 72 horas. Esto va a promover el desescalamiento oportuno y la optimización del tratamiento antimicrobiano. Y las estrategias implementadas para resolverlo, como mencioné, la implementación de un protocolo institucional basado en estas guías, la auditoría clínica y la capacitación al personal médico y seguimiento de los indicadores PROA para promover el uso racional de antibióticos y la reevaluación terapéutica a las 48 y 72 horas. Es importante la retroalimentación al prescriptor, ya que no tiene un carácter punitivo, sino más bien educativo, que se revalúe cuando el paciente está hospitalizado. Siguiente. Los indicadores. Bueno, primero tener en cuenta el indicador de estructura, que es tener primero el protocolo obviamente aprobado. Luego hay que medir pues, la parte de los indicadores de resultados, ver la adherencia al protocolo institucional. También consideramos reevaluar la terapéutica documentada que esté escrito en el sistema S400. Bueno, en este caso en el IES que contamos con este sistema informático, que quede documentada esta reevaluación a las 48 a 72 horas. Leí pues en el chat del grupo que también cuentan con la dependencia PROA. Es una fortaleza también implementarla también en nuestro hospital. Y la tasa de desescalamiento antibiótico también, pues todo esto puede quedar documentado en esta dependencia. Siguiente. Bueno, el resultado final, pues el proyecto se considerará exitoso si se logra mejorar la adherencia a un protocolo. A un protocolo, pues, que permita optimizar el uso de estos antibióticos, promoviendo la reevaluación terapéutica, que el equipo conformado y que vaya a revalorar, que vaya, pues, a actuar o que vaya a dar esta retroalimentación al prescriptor, pues, esté empoderado y obviamente, pues, pueda quedar registrado y pueda, obviamente, haber un desescalamiento oportuno. Los factores claves de éxito. La capacitación es clave. Tener un protocolo, tener un equipo comprometido nos ayudaría pues a capacitar y a pues llegar a más personas. En este caso pues estamos abordando medicina interna por ser el servicio pues que tiene más pacientes, que maneja más estos casos y hay una población más homogénea. Eh, Factores claves como indicar al inicio, trabajo del equipo PROA de seguimiento. Contamos con un equipo PROA ya conformado. Y los factores claves del fracaso, bueno, pueden haber resistencias al cambio, ¿no? Porque ya pueden tener como que este hábito de prescribir habitualmente, pues, o tener temor al desescalar porque el paciente vaya a complicarse o algún problema médico legal que tienen los médicos que pueden tener en mente. Y limitaciones operativas del PROA, bueno, esto también tomar en cuenta que no haya rotación de personal, que considero también importante que un equipo PROA sí tiene que ser liderado por un médico internista o intensivista. Bueno, acá mi hospital no lo lleva, no lo lidera un intensivista ni internista, pues eso podría también ser, digamos que un pequeño nudo crítico ahí. Siguiente. Las barreras. Ah, ya, sí, esto también había revisado que el médico a veces prescribe por si acaso, por tener este temor de que se puede quedar corto al abordar a algún paciente.
sin estratificación de la gravedad, sin aplicar estas escalas o que sin estas escalas queden debidamente documentadas en el sistema informático. Tener temor clínico al realizar el desescalamiento antibiótico, falta de aplicación sistemática de las escalas, como había mencionado, rotación frecuente de los médicos y auditoría de prueba no sistematizada, lo que limita el seguimiento. Y la parte, las facilitadores o las fortalezas, como lo había indicado también, que, bueno, hay lineamientos de prueba, hay comité como tal. Tenemos un hospital pues ya bueno, aquí de 500 camas, con un volumen suficiente de casos de NAC para poder evaluar y ver el impacto como tal. Contamos también con el acceso del laboratorio de microbiología y la participación con este proyecto pues también nos ayudará mucho pues a fortalecer o ver nuevas estrategias pues para poder cumplir eh, este objetivo. Siguiente. ¿Alguna pregunta, comentario? Gracias, Ángel, por tu brillante presentación. Realmente conceptos muy bien estructurados, la idea está clara. Vamos a dejar la ronda de preguntas para el final y vamos a dar paso a nuestro experto invitado del día de hoy. Es el doctor Rodolfo Quiroz, él es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en efectividad clínica por la Universidad de Buenos Aires, Escuela de Salud Pública de Harvard, Hospital Italiano de Buenos Aires. Es magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Torcuato Di Tella, especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina interna, miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología, es el coordinador de la plataforma de PROANET y es asesor en resistencia a los antimicrobianos por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Un placer, Rodolfo, tenerte en esta noche. Seas bienvenido, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Voy a tratar de ir un poco rápido para dar espacio a que podamos retomar algunos comentarios y discusiones sobre los dos últimos trabajos que me parecieron también muy buenos, pero que me gustaría dar algún feedback o poder darles la oportunidad de algún feedback. Bien, la siguiente. Esta diapositiva, ya los que me conocen, la presento rutinariamente porque me parece que es bastante paradigmática. Ustedes tienen dos gráficos. El de la izquierda es el famoso trabajo publicado en el 2022 del Lancet, que evaluó el impacto de la multiresistencia en el año 2019 a nivel mundial a través de un análisis secundario de datos que aportaban los distintos países. Y en esa oportunidad ellos pudieron estimar que la mortalidad asociada a multiresistencia, que es pacientes que mueren con gérmenes multiresistentes de aquellos que no tienen una infección, ascendía aproximadamente a 5 millones de personas por año, y las muertes atribuibles, que es la infección por el germen resistente versus un paciente infectado por un germen sensible, alcanzaba 1.300.000 personas por año. Ese estudio se continuó, hizo una evaluación retrospectiva hasta la fecha del 2022 y después hizo un análisis de proyección al 2050, y ellos estiman que estas cifras se van a incrementar significativamente en términos de mortalidad si no se realiza alguna intervención, y que el área más afectada va a ser Latinoamérica y Asia, donde se van a ver la mayor cantidad de muertos y sobre todo las poblaciones más vulnerables, que son los pacientes mayores de 70 años. Eso tiene que ver básicamente no por el germen en sí, sino porque este tipo de pacientes tienen, digamos, procesos comórbidos que los exponen a infecciones por este tipo de microorganismos, como tener, por ejemplo, sonda vesical, eventualmente inmunocompromiso, etc. Y del lado derecho es una diapositiva que también es bastante ejemplificadora porque muestra cuáles son los factores que determinan la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes. Y van a ver tres globos muy grandes que son los que están arriba a la derecha. El globo más grande, que tiene que ver con el uso inapropiado de antimicrobianos tanto en salud humana como animal. Recuerden que el 75% de los antibióticos se usan en la producción de alimentos, no en salud humana, y que solo el 25% se usan en el área humana o en la salud humana y veterinaria, y de ese 25%, el 95% es ambulatorio y solo el 5% hospitalario. Estamos hablando de este 5% exclusivamente, pero tiene que ver básicamente con el impacto que ese 5% tiene a nivel de el desarrollo de multiresistencia.
Entonces, primero el uso inapropiado de antimicrobianos y el segundo tiene que ver con la transferencia de microorganismos multiresistentes en el ámbito hospitalario. Por suerte, para esos dos problemas hay dos soluciones, que son los programas para optimizar el uso de antimicrobianos y los programas de prevención y control de infecciones. Pásame la siguiente. Esto es cómo uno puede encarar dentro del ámbito hospitalario, digamos, las estrategias para mitigar la emergencia de transmisión de estos microorganismos. Primero, contar con un sistema de vigilancia en las áreas de cuidados intensivos, sobre todo haciendo hisopado periódico de los pacientes hospitalizados para detectar la aportación de gérmenes resistentes, sobre todo a nivel rectal, estamos hablando de enterobacteriales, o eventualmente hisopados para detectar la aportación de Staphylococcus aureus meticino resistente. Hoy el foco está puesto básicamente en la resistencia a carbapenémicos, o sea, uno no está vigilando pseudomonas, acinetobacter, sino enterobacterales. Segundo, contar con un programa de higiene de manos, una política de aislamiento de contacto para los pacientes colonizados, una política de limpieza y desinfección de superficies. Esto es un elemento importante porque sabemos que estos microorganismos persisten en el medio ambiente mucho tiempo. Contar con un programa de optimización de uso de antimicrobianos y algunas estrategias complementarias, como por ejemplo los paquetes de medidas para prevenir infecciones, los famosos bundles, el baño diario con clorexidina, que va y viene en términos de evidencia, pero hoy se sabe que sigue siendo una estrategia útil en terapia intensiva, no solo para reducir las infecciones por cocos gram positivos, sino también por bacilos gram negativos y la realización de cirugías seguras. La siguiente. Bien, ¿cuáles son los factores que determinan el uso inapropiado de antimicrobianos? Utilizar antibióticos en situaciones que no son requeridas, no tomar los cultivos necesarios cuando estos están indicados, y hago un pequeño paréntesis con respecto a lo que comentó el grupo que va a trabajar sobre infección del tracto urinario. Lo primero que tiene que contener la guía es cuándo sacar un urocultivo, porque si no, ustedes van a tener un problema que van a estar tratando bacteriurias asintomáticas. Entonces, la guía no puede empezar con el tratamiento, tiene que empezar con la decisión de cuándo tomar un urocultivo en un paciente. Bien, después de haber solucionado el problema de las muestras microbiológicas, que los esquemas empíricos estén basados en evidencia y a su vez en la epidemiología local, que no se optimice la dosificación de los antibióticos de manera correcta, que no se realice una reevaluación a las 48-72 horas. Esto es lo que uno habla del stop que uno hace vinculado a no proseguir el antibiótico innecesariamente y no prolongar los tratamientos antimicrobianos más allá de lo que la evidencia demuestra en la actualidad. Y para todos estos problemas, la solución es la implementación de un PROA. Acá, como la estás pasando vos, tenés que hacer clic para que se mueva la diapositiva. Fíjate que si haces clic se va... yo no puedo manejar la diapositiva. Me la tenés que, no sé, que me la esté pasando. Hagan clic. No sé, está. Listo. Espero que sea la única que tiene movimiento. Bien, pasemos a la siguiente. Este es un tema importante. Cuando uno le pregunta a alguien cuál es el objetivo de un programa para optimizar el uso de antibióticos, todos van a decir bajar el consumo de antibióticos. Ese no es el objetivo de un PROA. El objetivo de un programa para optimizar el uso de antimicrobianos es mejorar los resultados clínicos de los pacientes sometidos a tratamiento antibiótico de una manera costo efectiva. En ningún momento aparece la palabra reducir el consumo de antibióticos. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es evitar la aparición de eventos adversos e interacciones medicamentosas. Los antibióticos no son drogas no tóxicas y esa es la falacia de los cirujanos. Dejar el antibiótico profiláctico total, ¿qué le va a hacer al paciente? Bueno, ya hay trabajos que demuestran mayor incidencia de colonización o de infecciones por Staphylomedes, si yo le estoy dando cefazolina, o eventualmente mayor incidencia de diarrea por Clostridium difficile. Entonces, el segundo elemento tiene que ver con eventos adversos e interacciones medicamentosas. El tercer objetivo es alargar la vida útil de los antibióticos, evitando el desarrollo de resistencia o de sobreinfección, como por ejemplo una infección por Clostridium difficile o una infección micótica. Y por último, ahí sí, reducir el consumo de antimicrobianos y los costos asociados, básicamente porque, como comentaron las personas que presentaron, más del 50% de las indicaciones antibióticas son inapropiadas, ya sea porque el antibiótico no está indicado,
ya sea porque la dosis no es la correcta, ya sea porque no se hizo dosis de carga cuando estaba indicada, porque el antibiótico no se administró de la forma correcta en infusión prolongada o continua, o porque la duración del tratamiento fue incorrecta. O sea, cuando uno habla de los correctos de los antibióticos, no evalúa solo la elección del antibiótico, sino todos los otros factores. La siguiente. Bien, este es un estudio que se hizo en 660 hospitales, fue una encuesta que intentó evaluar cuáles eran las barreras que dificultaban la implementación de un PROA en el caso de que este no estuviera implementado o la sostenibilidad de un PROA. No me voy a detener, pero fíjense que solo el 7% de los hospitales declararon no tener ninguna barrera en el caso de que el programa estuviera implementado y el 9% en aquellos que programaban implementar un PROA. Más del 90% ya tenían algún problema. Y los elementos que están a la derecha muestran falta del personal, ejecución de otras iniciativas, falta de soporte por parte de la administración, la oposición de los prescriptores. Aquellos que vayan a trabajar en terapia intensiva van a encontrar a veces dificultad para implementar. Nos acompaña el doctor Carlos García, que es jefe de terapia intensiva del Hospital Solca, y es bueno que un terapista se involucre en el tema de PROA, porque van a tener un aliado incondicional, pero en general eso no pasa y tanto los jefes de terapia intensiva como los cirujanos terminan siendo barreras para la implementación de un PROA. Y por último, la falta de soporte informático o acceso a la información. Otro punto importante es que del análisis que surgió de este estudio, se demostró que el farmacéutico clínico era la herramienta más débil de los equipos PROA en Latinoamérica, porque pocos hospitales contaban con farmacéuticos clínicos. Recuerden, ahora lo vamos a ver, que el farmacéutico clínico es una pieza clave en la implementación de PROA. Y por otro lado, que el tiempo dedicado a los PROA combinando el tiempo del farmacéutico y el tiempo del infectólogo, alcanzaba solo a 21 horas semanales. La siguiente. Bien, ¿cuál es la receta de cocina para implementar un PROA? Primero, conformar un equipo. Vamos a ver cómo se conforma ese equipo. Segundo, hacer una autoevaluación del nivel de desarrollo que tenga el PROA en la institución. Ustedes van a decir, pero mi hospital no tiene un PROA. No importa. Ustedes van a evaluar estrategias que puedan estar teniendo. Como por ejemplo, tengo un documento que explicite lo que es un PROA, tengo un presupuesto asignado, tengo guías clínicas, estoy haciendo auditorías. Puede ser que en el peor de los casos no tengan nada y que el puntaje sea bajo, o que tengan algunas estrategias desarrolladas. Entonces, el paso siguiente es la autoevaluación. Una vez que ustedes tienen la autoevaluación, van a ver que hay un montón de oportunidades de mejora, a partir de las cuales ustedes van a hacer lo que algunos presentaron, que es una priorización de sus problemas. Vamos a ver que hay herramientas para poder priorizarlos y ustedes van a elegir el problema más relevante sobre el cual puedan trabajar para definir estrategias para mitigar ese problema a partir de las causas identificadas del problema. Van a establecer objetivos que quieren alcanzar en función de la implementación de las estrategias. Van a seleccionar indicadores para medir los procesos y el impacto final de esas estrategias, de modo tal de definir el alcance. Mucho la presentación del segundo hospital y el tercero, que acotaron el problema cuando ustedes, siempre decimos en Argentina que al elefante se lo come de a pedacitos, es muy difícil abarcar un PROA a todo nivel, más cuando uno está empezando, por lo cual es muy importante acotar el problema quizá al uso inapropiado de vancomicina en la terapia intensiva. Ese ya es un problema y ustedes podrían trabajar en un PROA solo a ese nivel. Después, implementar el programa identificando las barreras para mitigarlas. Ahí es muy importante también tener en cuenta que tanto las barreras como los facilitadores, no estoy hablando de los factores claves del éxito y del fracaso, son cosas que ustedes van a relevar después de que implementan el programa. Ustedes han presentado barreras y facilitadores que son especulaciones de lo que puede pasar, pero las barreras y los facilitadores se van a identificar cuando ustedes hayan lanzado la implementación del proyecto que vayan a hacer. Después van a analizar los datos, los van a comparar y los van a difundir. En todos los casos se presentó la retroalimentación, no solo a los médicos asistenciales, sino también a las autoridades. Y por último, como todo proceso de mejora, van a tener que hacer ajustes periódicos de su programa para poder redefinir ese alcance año a año. La siguiente. ¿Cómo se constituye un equipo PROA?
por las 4 figuras que están acá. El infectólogo, el farmacéutico clínico, que son los líderes, el microbiólogo, que es fundamental porque da el soporte de información para la toma de decisiones, y el enfermero o enfermera en control de infecciones, que funciona más como soporte. ¿Por qué? Porque en realidad es el responsable del programa de prevención y control de infecciones. La presencia del personal de control de infecciones le da soporte al PROA. Pero el equipo básicamente está conformado por los primeros. Después ustedes van a integrar otra gente al programa. Ahora, perdón, al equipo. No hagan equipos multidisciplinarios, no hagan equipos multitudinarios, quise decir, porque después nadie va a tomar ninguna decisión. Entonces, el equipo operativo tiene que ser pequeño y después, si ustedes quieren conformar un comité PROA que es distinto, así como el comité de control de infecciones, pueden convocar más gente para poder llevar adelante las estrategias. Pero las estrategias la implementan un grupo pequeño que es el grupo operativo. La siguiente. Cada uno de estos integrantes tienen roles específicos. El infectólogo tiene su rol, el farmacéutico clínico su rol, el microbiólogo su rol, el enfermero o enfermera en control de infecciones su rol. No me voy a detener con esto porque ustedes van a tener esta presentación completa y la van a poder analizar con más detalle. Es muy importante que tengan en cuenta que estos roles tienen que estar adecuados a las características organizacionales de la institución. ¿Qué quiere decir? Si el farmacéutico clínico tiene muy poco tiempo para trabajar, no le van a dar tanta responsabilidad y van a tener que adecuar eso a la disponibilidad de tiempo que tenga cada uno. La siguiente. Por eso es importante también acotar el alcance del programa, porque una cosa es, digamos, controlar el uso de vancomicina en la terapia intensiva y otra cosa es tratar de auditar todas las prescripciones de antibióticos empíricos y dirigidos en el hospital. Eso no lo van a poder hacer. Bien, hoy hay bastante evidencia, así como decimos que en control de infecciones tiene que haber un personal dedicado full time cada 100 o 110 camas. Eso es mentira porque si la persona se toma vacaciones, quiere decir que también entra en vacaciones el programa de prevención y control de infecciones. Siempre debe haber una persona responsable y alguien de backup. En el caso de los PROA, el número es una jornada laboral por cada 100 camas, algo parecido, pero con una ventaja. Se pueden repartir esa tarea entre el infectólogo y el farmacéutico clínico. El problema en Latinoamérica, en muchos países, la figura del infectólogo no es una figura relevante dentro de los hospitales. Por lo tanto, a veces tienen problemas porque termina tomando ese rol el epidemiólogo o alguien que no tiene la formación infectológica. Está bien, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero esa persona que va a tomar el rol del infectólogo tiene que haber sido formada en las estrategias de PROA, si no, no va a funcionar. Por lo tanto, tiene que conocer de enfermedades infecciosas, tiene que conocer los tratamientos de esas enfermedades infecciosas, etc. Entonces, recuerden, una jornada laboral para PROA por cada 100 camas y la tarea se puede repartir en la mitad del tiempo del farmacéutico y la mitad del tiempo del infectólogo. Eso quiere decir que si la jornada es de 8 horas, 4 horas del infectólogo y 4 horas del farmacéutico. Ahí alguien había preguntado, ¿y cómo hace el infectólogo si estás permanentemente asistiendo pacientes para hacer auditorías prospectivas? Justamente, si el infectólogo va a ver pacientes que están en tratamiento antibiótico, ahí puede hacer su auditoría prospectiva con retroalimentación, viendo a esos pacientes. Con Carlos trabajamos en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Yo ahí, en ese momento, hace muchos años atrás, año 92, empezamos a hacer un PROA en el Hospital Italiano y yo iba todos los días a la terapia a las 7 de la mañana, escuchaba el pase de todos los pacientes y después iba corriendo al laboratorio a buscar la información que a los terapistas les interesaba sobre los cultivos de los pacientes y ahí fuimos ganando confianza. Ellos empezaron a confiar en mí y yo les devolvía información que para ellos era relevante. Entonces yo unía mi rol de infectólogo con mi rol de PROA dentro de la terapia intensiva. La siguiente. Bien, autoevaluación. Hay muchas herramientas, hay múltiples. El CDC sacó una nueva. Esta es una herramienta que tienen en la plataforma ProAnet que seguramente con Héctor van a seguir explorando para poder autoevaluarse y tener un resultado. El puntaje va de 0 a 100 y permite la comparación entre instituciones. La siguiente. Bien, ¿cómo cambiar el paradigma del PROA? Cuando yo empecé en el año 92 a hacer esto, todos pensábamos que el programa de control de infecciones, el programa de PROA, era abarcar a todo el hospital, todas las áreas, todos los procesos. Eso es totalmente falso. No se puede agarrar
y abarcar todo más cuando uno empieza. Entonces la metodología para enfocar un PROA es la metodología de un proyecto de mejora de procesos. Y esto es lo que ustedes tienen acá. Primero, identificar y justificar el problema a resolver. Eso lo van a hacer a través de una matriz de la autoevaluación, la matriz de prioridades y después de un análisis causa-raíz, que es la identificación de las posibles causas que originan el problema. Pero fíjense que estamos hablando de un problema, no de un conjunto de problemas. El grupo que va a trabajar sobre infección del tracto urinario, perfecto, está eligiendo un problema, neumonía de la comunidad, un problema. El primer grupo debería acotar un poco el problema para elegir algo en particular. Lo mismo que tampoco elegir todas las áreas del hospital, sino un área también en particular. Después, ustedes identificando las causas del problema van a tener que identificar estrategias que mitiguen esas causas. Vamos a ver cuáles. Y después identificar objetivos que permitan saber que esa estrategia fue alcanzada, fue implementada y alcanzó el éxito. Seleccionar indicadores que permitan medir el avance del proceso, estructura, procesos y resultados. Hacer una medición basal preintervención, una medición postintervención para comparar estas dos situaciones y ver el impacto que tuvo esas intervenciones y después, como les decía, identificar barreras y facilitadores que van a ser como consecuencia de la aplicación del proyecto o del proceso de mejora y las lecciones aprendidas. La siguiente, ya me queda poquito. Esta es una matriz de prioridades, ustedes utilizaron algo parecido, probabilidad de ocurrencia, potencial de severidad, probabilidad de cambios asistenciales y la preparación de la institución. En ProbaNet ustedes tienen esto y el sistema les da, cuando ustedes cargan todo esto, un listado de problemas, seguí la próxima, que los ordena la siguiente. De más frecuente a menos, perdón, de más prioritario a menos prioritario. Por ejemplo, acá la categoría del problema es esquemas antimicrobianos inapropiados, tratamientos empíricos inapropiados. Para este hospital, problema, en particular, es el problema prioritario. Y después seguía dosificación inapropiada de los antimicrobianos. Y ahí tienen más o menos cómo se estructuraba esto. La siguiente. Decíamos después que lo que teníamos que hacer es un análisis causa-raíz. El problema, en este caso, tomé otro ejemplo, falta de adherencia a la guía de profilaxis quirúrgica. Ustedes están familiarizados seguro con un diagrama de Ishikawa, si no lo van a tener que ir viendo durante el curso. Problemas con las personas, con la tecnología de la información, con los recursos, con el contexto, con los procesos. Se identifican las causas que generan la falta de adherencia, la siguiente, y sobre esas causas se definen estrategias. Por ejemplo, capacitar al personal asistencial, realizar auditorías prospectivas con retroalimentación, generar optimización de la dosificación de los antibióticos a través de validación, desarrollo de guías locales. La siguiente. Y acá lo que yo hice es tratar de ejemplificar, porque hay mucha confusión entre indicadores de estrategias e indicadores de procesos y de resultados. Las estrategias es lo que ustedes definen como, por ejemplo, adaptación y elaboración de una guía clínica. Ok, tiene un indicador que la guía clínica sea elaborada y consensuada, y los objetivos, la aprobación de la guía clínica. Ok. Segundo, socializar y difundir la guía. Eso es una estrategia. Difusión de la guía. Número de accesos a la guía clínica a través de los medios digitales empleados, por ejemplo. Con respecto a capacitación del personal, que también es una estrategia, nosotros le estamos recomendando, veo que no está muy difundido, que usen los niveles de Moore. Estos son los niveles de Moore. Cuando ustedes hacen una capacitación, lo primero que tienen que saber es el nivel de participación del personal target al que quieren capacitar. Supongamos que tienen 50 médicos para capacitar, vinieron 25, es el 50%. Ese es el primer dato. Pero después tienen que ver la calidad de esa capacitación. Entonces, un punto que tienen que preguntar, porque les va a pasar ahora cuando termine este encuentro, que van a tener que contestar una encuesta, es la relevancia. Es ¿qué nivel de relevancia le otorgan ustedes a este encuentro? Si es extremadamente relevante o muy relevante. Esa es una medida de medir cuánto percibe la persona con respecto a la capacitación. Y les voy a poner un ejemplo muy claro y muy cortito. Supongamos que yo tengo un grupo de médicos de terapia intensiva y yo les voy a hablar a esos médicos de terapia intensiva de neumonía asociada a ventilación mecánica. Van a querer participar, probablemente consideren que la formación o la capacitación fue relevante. Algunos de ellos no conocían adecuadamente cómo manejar
la neumonía asociada a ventilación mecánica y después comparen el conocimiento posterior al anterior, digan que aprendieron mucho o se les toma un examen con respecto al tema y el tema de aplicaciones, saber si ellos aplicarían esto en su actividad diaria y el nivel de satisfacción que les generó esta capacitación. Ahora, al mismo grupo de médicos les voy a hablar de profilaxis quirúrgica. Un médico de terapia intensiva no está preocupado por la profilaxis quirúrgica. Entonces, probablemente la participación sea bueno, pero cuando les preguntemos de relevancia, van a decir, para mí no es relevante, porque no me modifica, no es algo que yo esté manejando a diario. Lo maneja el cirujano y es poco frecuente el manejo del paciente en terapia intensiva con antibióticos. Entonces, me refiero a la parte de profilaxis. Entonces, fíjense que algo que participaron todos, la relevancia es baja, es un elemento que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y cuando le pregunten de la aplicación, probablemente ellos no lo consideren que lo vayan a aplicar. Y el nivel de satisfacción probablemente no recomienden esa capacitación a un colega. Entonces, ese es un elemento importante. Acá tienen los aspectos y cómo medir esos indicadores. La siguiente. Después, otras estrategias: optimización diagnóstica, validación farmacéutica, registro en la historia clínica, auditorías prospectivas con retroalimentación. Acá en todos los casos tienen la estrategia, el indicador, objetivos que ustedes se van a proponer o van a querer fijarse, no hay que ser muy ambicioso con ello, y las métricas. Y por último, quedan 3 diapositivas. La siguiente. Yo les dejo 3 diapositivas donde tienen todo lo que ustedes quieran saber sobre indicadores de estructura, indicadores de proceso. La siguiente. Nuevamente, más indicadores de proceso para cada uno de los elementos que ustedes quieran hacer. Obviamente acá está todo, no necesariamente van a aplicar todos esos indicadores. Y la última, que son los indicadores de resultados y de impacto. Acuérdense que de impacto está el impacto clínico, mortalidad, reinternaciones, tiempo promedio de internación, el impacto microbiológico, que a veces es difícil de medir, la densidad de incidencia de infecciones por gérmenes multiresistentes y las infecciones por clostridio difícil e impacto económico. La siguiente. Bien, como comentarios finales, recuerden que es fundamental constituir un equipo base, que tengan roles claros para la conformación de el PROA, que la elaboración del PROA tiene que hacerse con la metodología que les acabamos de mostrar, que es importante reconocer los desafíos en la implementación de un PROA para poder identificar barreras que puedan mitigar y como todo proceso de mejora continua, lo que ustedes hagan tiene que tener una revisión periódica para redefinir el alcance del PROA. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por tus conocimientos y tu experticia con el tema de implementación del PROA y sus roles. Por favor, vamos a dejar abierto un foro breve de preguntas, con lo que cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. Por favor, escriban en el chat preguntas puntuales o levanten la mano, por favor. No sé si, Rodolfo, algo te faltó referente a como retroalimentación a las 2 presentaciones anteriores. Básicamente, yo lo que les sugeriría es que o bien el tema de la presentación de las barreras y facilitadores, porque eso lo van a poder identificar cuando hagan el elegido del proyecto. De eso les va a dar más tiempo, digamos, para que puedan hacer las 3 presentaciones y hacer preguntas. Me parece que ese es un tema formal nada más para que ustedes puedan aprovechar más el tiempo. Una cosa importante, yo esto lo digo por experiencia, sería bueno que pongan el link de la encuesta acá en el chat para que la gente que está antes de irse pueda contestar la encuesta justamente que mide esta capacitación en los términos que comentamos antes, que son los niveles de Moore. Ahí está, buenísimo. Ahí hay varias preguntas. Cedemos la palabra a Anita. Buenas noches. Su pregunta, por favor. Sí, tal vez ustedes nos van a facilitar con las presentaciones. Sí, la mía Sí, está sí. disponible. Sí. Sí, Anita, no te preocupes. Todo el material estará cargado en la plataforma de ECO en las opciones que tienen que navegar dentro de la misma. Envía un enlace del link para que puedan realizar la encuesta, por favor.
para que todos lo realicen. Ya está en el chat. Me gustaría decir algo a los compañeros del Ministerio de Salud Pública y del IES, los que estén conectados. Compañeros, me presento, mi nombre es Anita Guaira Caja, soy especialista de vigilancia del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección Nacional. Entonces me gustaría que por favor se cumplan los cronogramas establecidos y la participación de todos los hospitales. Vamos a estar dando seguimiento en conjunto con el doctor Ortega. Por favor, por eso fue la presentación del día de hoy con el subsecretario, el doctor Andrés Carrasco. Héctor, hay una pregunta que me parece importante porque es algo que los países todavía no conocen. ¿Qué pasa cuando hay carencia de antimicrobianos en los hospitales? La Organización Panamericana de la Salud tiene un fondo solidario para el acceso a los antimicrobianos que les está tratando de explicar a los países de la región que pueden acceder a los antibióticos a través de este fondo solidario que no implica la compra del antibiótico a un laboratorio en particular, sino que se hace a través de este fondo. Entonces sería bueno si hay alguien del ministerio, cuando a un hospital público, no estoy hablando de hospitales privados, estoy hablando de hospitales públicos, haya dificultad para el acceso a los antibióticos, lo pueden hacer a través de OPS. OPS es la Organización Panamericana de la Salud. Perfecto, gracias Rodolfo por tu recomendación. Sí, efectivamente, aquí están delegados del Ministerio de Salud Pública y de la Red Pública Integral de Salud. Seguramente a lo largo de estos 12 meses, ellos también, que me parece formidable, muy pocas veces existe pues también ese acompañamiento, y creo que de aquí van a salir algunas estrategias y algunas ideas para mejorar todos estos aspectos de los cuales un PROA depende. ¿Alguna otra duda o pregunta? Buenas No noches. sé. ¿Puedo hablar? Hola, hola. Sí, doctor, buenas noches. Le damos la palabra, doctor Cruz García, perdón, buenas noches. Siga, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Rodolfo. Para variar, muy buena y muy enriquecedora tu charla. Una pregunta puntual quería preguntar es, una vez que elige uno un problema puntual, se hace toda la evaluación, el proceso, ¿qué esperaría uno para luego elegir un nuevo proceso, un nuevo problema a resolver, Rodolfo? Porque como un proceso de mejora continua, ese mismo elemento que estoy tratando de resolver puede durar mucho tiempo y seguir mejorándolo. ¿Cuándo empiezo otro? Yo te diría que cuando hayas consolidado el primer problema y hayas obtenido alguna mejora vinculada, siempre hay que elegir problemas que sean al principio de más fácil solución para no frustrarse. Entonces, cuando ya tomaste un problema y pudiste resolver en parte ese problema, porque como dijiste vos, esa mejora es permanente, ya pueden pasar a elegir un segundo problema. Y para elegir el segundo problema deberían continuar con la misma matriz de prioridades. Atacaron el primero, siguen con el segundo. Ese orden no es estrictamente rígido porque puede ser que el primer problema que eligieron no sea factible de solucionar. Por eso, ustedes habían preguntado o tenían cómo es la preparación de la institución y cuáles son los cambios asistenciales. Cuando ustedes llenan esos dos puntos, alguno corre en contra, digamos, una preparación muy mala de la institución disminuye la prioridad de ese problema, porque probablemente tengan que resolver cosas que son estructurales. Y por el contrario, una institución muy preparada con un problema puede hacer que eso sea de fácil o de más fácil solución. Pero la cuestión la van decidiendo ustedes, en la medida que sus recursos, sobre todo humanos, se lo permiten. Perfecto, gracias. Muy bien. Queremos pues agradecerte, Rodolfo, por tu participación, y gracias a todo el equipo que nos han acompañado y nos han asistido durante esta noche. Sin duda, abrimos de una manera espectacular este proyecto, y es nuestro compromiso pues sostenerlo en el tiempo. Te agradecemos a todos los presentes, y pues por favor regístrense en la plataforma de ECO. Ahí van a subir en las diferentes sesiones todo el material de cada presentación. Una felicitación a los 3 hospitales que hoy
participaron. Definitivamente siempre los primeros tienden a un poco ser algunas cosas, digamos, incompletas, pero estuvieron brillantes. Yo les felicito. Solo hay que pulir por ahí algunas cositas y listo. La idea está, el horizonte y el camino está trazado. Les agradecemos y les felicitamos. Sigan así y hasta una próxima reunión. Un abrazo para todos. Te sugiero una foto a todo el grupo, que es un número Perfecto, perfecto. impresionante, 140, bueno, una foto no, varias. Son Ahí, 141 participantes, todo un éxito. perfecto. Rodolfo, ha estado Javier y todos calladitos. ¿Cómo No, así no, está callado pero Javier? quédate tranquilo que en la próxima vez ellos van a hablar, seguro. Bueno, Gracias, bueno. muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Un saludo, Javier. Un saludo para todos. Está la foto grupal y perfecto. Esto está genial. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas noches.